Quiero leer la Biblia, hermanos, la palabra de Dios nuevamente, ahí en el Evangelio de Juan que ya leímos. En el capítulo número 6. Perdón, es capítulo 16. 16, Juan capítulo 16. Y leeré solamente dos versículos, el 32 y el 33. Juan capítulo número 16, versículos 32 y 33, que dice de la siguiente manera: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que encontramos en ella. Te rogamos, Padre Celestial, que esta hora se diga solamente lo que tú quieres. Te ruego tu bendición para la vida de cada uno de mis hermanos, los que están presentes, los que pudieron venir, y también, Señor, aquellos que no han podido venir por alguna razón. Bendíceles también. Te rogamos, Padre Celestial, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga el trabajo que tú quieres en la vida de cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, durante este mes, estuvimos viendo los primeros domingos algunas etapas de la vida nuestra, de la vida de las personas. Y iniciamos viendo la vida de una mujer y su desarrollo en el cumplimiento del mandato de Dios, siendo una mujer consagrada, entregada, que servía al Señor. Luego nuestro hermano Tony tomó la predicación para hablarnos acerca de la etapa de la vida de un hombre del Señor llamado Salomón también, y vio desde su más etapa tierna de su juventud, su proceso hasta la etapa terminal de su vida. Y ahora, hermanos, luego tuvimos la semana de resurrección, el domingo de resurrección. Y ahora quisiera que tuviéramos brevemente, hermanos, de manera muy somera, tres momentos o tres etapas en la vida, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Discúlpeme que este día no traigo diapositivas, la verdad es que se me quedaron en la computadora. Se me pasó pasarlas a la memoria, pasé solamente las diapositivas del día de ayer y las de hoy se me pasaron. Discúlpenme. Y hermanos, estos tres momentos en la vida de nuestro Señor Jesucristo sirven también a nosotros como ejemplo y también como aplicación en lo que el Señor hizo. Hermanos, estos tres momentos de la vida del Señor Jesús, podemos ver uno, el que leímos al principio, donde el Señor Jesús está en un momento de alegría, en un momento de regocijo, en un momento familiar, con sus amigos, con sus familiares, y están en una ocasión de regocijo. Y luego en el pasaje que leí, es un momento antes, o un tiempecito antes, prácticamente unas horas antes del sacrificio del Señor Jesucristo, y el Señor está dando a conocer a sus discípulos que habían de enfrentar algunas situaciones difíciles cuando el Señor ya no estuviera, que habían de enfrentar algunas situaciones adversas, pero el Señor les indica lo que tienen que hacer. Y por último, hermanos, un pasaje en el último capítulo del Evangelio de Juan, en donde el Señor, después de su resurrección, les da una indicación precisa a sus discípulos de lo que tienen que hacer y lo que tienen que vivir. Y hermanos, el primer pensamiento, cuando Cristo está en las bodas de Caná,
Y Cristo, hermanos, al estar en ese acontecimiento de bodas de Canaán, no es una casualidad, o no es que fue porque fue invitado, o no es porque eran familiares los que estaban contrayendo matrimonio, sino porque el Señor Jesús estaba honrando el matrimonio, estaba dándole la importancia, la relevancia que desde el principio, que desde Génesis, nuestro Dios estableció al formar el matrimonio. Y hermanos, quizás pudiéramos pensar que basta decir el matrimonio para entender cómo es, pero en nuestros tiempos creo que es necesario confirmar o reafirmar lo que la palabra de Dios dice, que el matrimonio es formado por Dios entre un hombre y una mujer exclusivamente. No más hombres ni más mujeres en la vida de esa pareja, ni tampoco hombres con hombres o mujeres con mujeres. La palabra de Dios es clara desde el principio. Por eso, hermanos, el Señor está honrando ese acto. Y el hecho, hermanos, de estar aquí es porque fue invitado a esas bodas. Él no llegó en forma arbitraria a meterse a una reunión, porque generalmente, o como son incluso todavía, las bodas están invitados los familiares, los más cercanos, y los amigos también más cercanos. Y entonces el Señor Jesús pertenecía a ese grupo de tal vez familiares o de amigos que estaban ahí. Pero lo importante es que fue invitado. Lo importante es que vino a ser parte de ese matrimonio. Lo importante es que formó parte de esa familia, hermanos. Y así es la enseñanza para nosotros. Nosotros, hermanos, cuando formamos un matrimonio, un hogar, una familia, el Señor Jesús debe estar presente no como un invitado solamente, o no solamente como un visitante que está unos días y luego se va, sino como alguien que permanece con la familia todos los días, en todas las circunstancias, en todos los momentos. Y hermanos, el Señor Jesús en las bodas de Canaán, su presencia no fue solamente de estar ahí y de acompañante, sino fue su acción, fue su palabra, fue su enseñanza y fue su milagro que el Señor Jesús. Por cierto, el primer milagro que el Señor Jesús hace es precisamente ahí, en las bodas, en un momento de consagración, en un momento de obediencia a la palabra de Dios, y hace el primer milagro. Y hermanos, de igual manera, en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra compañera, el Señor debe tener la acción, debe tener la palabra, debe tener la guía. Y por supuesto, debe hacer milagros en la vida nuestra. Y hermanos, si pensáramos en un acontecimiento extraordinario, estoy seguro que muchos de nosotros daríamos fe de acontecimientos extraordinarios que el Señor ha hecho en la vida nuestra. Hermanos, el Señor Jesús está en estas bodas, que en ese tiempo la tradición judía era que duraran varios días. Y eran momentos de risa, eran momentos de alegría, eran momentos de amistad, eran momentos de familiaridad con sus familiares, con sus hermanos, con sus primos, con sus tíos, con sus amistades. Y hermanos, qué importante para nosotros, hermanos, tener en cuenta que la enseñanza del Señor Jesús es para nosotros, para no distanciarnos de nuestros padres o de nuestros hermanos, de nuestros sobrinos, sino mantener esa cercanía. Saben que muchas veces se reúnen las familias. ¿Sí saben cuándo? ¿Sí hemos visto cuándo? Cuando se muere el papá. Entonces vienen todos los hijos, y vienen los sobrinos, y vienen los yernos, y vienen las nueras. Y se juntan ese día, y están llorando algunos, y otros están distraídos. Pero se acaba ese momento y se va cada quien por su rumbo y no se vuelven a ver hasta que se muere la mamá. Y entonces otra vez se reúnen. Es necesario que esperemos, hermanos, a que uno de nosotros se muera para que nuestros hijos, para que enseñemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a que han de reunirse
a que han de congregarse, a que han de estrechar sus lazos de amor, sus vínculos familiares. Hermanos, desde siempre el Señor procuró que la familia estuviese unida y que hubiese compañerismo y que hubiese momentos de alegría y que hubiera momentos en que fortalecieran sus lazos de amistad, en que hubiera momentos de alegría y de convivencia. Y saben que como iglesia somos una familia también, porque somos hijos del mismo Dios, porque tenemos el mismo Padre. Y de igual manera el Señor nos está enseñando que nuestros lazos de amistad han de fortalecerse, nuestros lazos de hermandad, porque somos hermanos, han de ser sólidos. No solamente en este momento, cuando estamos reunidos y alabamos a nuestro Dios, sino cuando alabamos a nuestro Dios y estamos en un momento de compañerismo, de risa, de sano compañerismo, hermanos. No de alegrías motivadas por alguna sustancia o por el libertinaje, sino por el amor de Cristo, por el amor de hermanos. Por eso, hermanos, debemos también como iglesia buscar estos momentos y congregarnos cuando hay momentos en que se nos invita a participar. Debemos congregarnos, hermanos, y debemos participar en ello. Prolonguemos esos momentos, pidámosle al Señor que prolongue esos momentos en nuestra familia y en nuestra iglesia. Hermanos, estando en las bodas de ese momento, como duraban varios días, y el Señor Jesús y sus discípulos habían estado ya varios días, hubo ahí una falta. Faltó el vino, empezó a faltar el vino. Y hermanos, no era esas fiestas una borrachera, no era así. El vino que utilizaban y que tomaban en ese tiempo era un vino muy bajo en alcohol, prácticamente era jugo de uva. No quiero decir que era jugo, sino que efectivamente era vino, pero tenía una concentración de alcohol baja y además lo diluían con agua. No tomaban vino y no tomaban en exceso y no se emborrachaban. Por supuesto que no. Era parte de la costumbre y de la cultura de los judíos y además parte de la salud de ellos. Y faltó el vino. Entonces María, la madre de Jesús, que parece que estaba enterada, parece que participaba ahí en servir, en ayudar, se dio cuenta y fue con el Señor Jesús y le dijo: falta el vino. Parecía, hermanos, que María sabía quién era Jesús. Lo había tenido desde que nació. Lo había creado cuando era niño. Había estado ahí cuando estuvo en el templo con los doctores de la ley. Vio su adolescencia y vio su juventud. Y siguió paso a paso las etapas de la vida del Señor Jesús hasta que tenía 30 años. Hermanos, ¿cómo no habría María de conocer a Cristo? ¿Cómo no debería amar a aquel hijo que sabía que era de él, pero que era de Dios, era hijo de Dios? Igual nosotros, con nuestros hijos, a los que Dios nos ha dado esa bendición de tener hijos, ¿cómo no hemos de mostrar a nuestros hijos que dependemos del Señor y que tenemos una vida consagrada al Señor y que tenemos una vida a la que alguien más puede acercarse para pedir ayuda? Cristo Jesús fue guiado por aquella familia. Y no quiero decir, hermanos, que era Jesús y no necesitaba nada. No, sí, porque estaba en un cuerpo humano y estaba en una condición humana que necesitaba también la guía. Faltaba el vino. Hay una falta, hay una insuficiencia. Y entonces es cuando Cristo suple aquella insuficiencia. Y podríamos pensar en nosotros, hermanos, ¿qué carencia hay en nuestras vidas? ¿Qué carencia tengo yo como persona? ¿Qué carencia hay en mi familia? Y el único que puede resolver
o suplir las carencias en nuestra vida es Cristo Jesús y acercarnos a Él. María, hermanos, se ha dicho que es la intercesora y que es como Cristo. Pero si tenía ella el poder, o si es ella la poderosa, ¿por qué no hizo ella el milagro? ¿Por qué no tomó ella la iniciativa y dijo, bueno, pues yo soy poderosa, yo voy a suplir esa necesidad? No, sino que fue con quien podía hacerlo, con Cristo Jesús. Y además les dijo, hagan todo lo que Cristo les indique, todo lo que Cristo les diga. Es un mandamiento que da María a todas las personas, hagan todo lo que Él os dijere. Y entonces, hermanos, el Señor hace el milagro en nuestra vida, en la vida de aquella familia, de aquella boda, con su bendición. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué el Señor Jesús acaso no sabría, no se daría cuenta de esa necesidad? Si era Dios, si era todopoderoso, si Él todo lo sabe. ¿A poco Él no sabía que faltaba el vino? ¿A poco era necesario que María fuera y le dijera, oye, falta el vino? Él sabía. ¿Y por qué no dice entonces el Señor Jesús, y voy a convertir esta agua en vino? ¿Por qué no les dice, como les dijo a las personas que estaban ahí sirviendo, llenen las tinajas de agua? O solamente con su pensamiento pudo haberlo hecho y convertir el agua en vino. Porque el Señor, hermanos, espera muchas veces en nuestra vida lo que para nosotros son momentos extremos, para Él son la oportunidad de actuar. Él sabe lo que estamos pasando. Sabe nuestra condición, sabe nuestras necesidades, sabe nuestras carencias, sabe de lo que nos acongoja y lo que nos preocupa. Pero es necesario que con toda humildad y con todo reconocimiento nos acerquemos a Él y le expresemos cuál es nuestra necesidad. Él sabe, Él conoce, pero cuando estamos en el extremo de nuestra vida, es entonces cuando le pedimos y entonces cuando le permitimos que actúe. Por eso, los momentos más difíciles de nuestra vida, hermanos, siempre han sido resueltos, bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Además, hermanos, el Señor pidió a aquellas personas que llenaran las tinajas con el agua. Cabían 2 o 3 cántaros, dice la Biblia, y un cántaro más o menos tenía 19 litros en cada tinaja. Debieron haber sido recipientes grandes. Pero el Señor pidió a las personas que estaban ahí que lo hicieran. Otra vez Él pudo llenarlas, pero dio la participación a las personas para que lo hicieran. Hermanos, el servicio que Dios pide para nosotros hoy, aunque nos parezca pequeño, aunque nos parezca insuficiente, aunque parezca que la obra que nosotros hacemos en el servicio del Señor es tan intrascendente, tan sencilla, o que alguien puede hacerlo mejor que yo, el Señor está pidiendo nuestra participación. Llena las tinajas. Voy a hacer un milagro, pero te doy la oportunidad de que participes. Haciendo el servicio que yo te estoy indicando. El Señor, hermanos, nos da la oportunidad de servirle cuando nosotros tenemos la disposición de hacer su voluntad, de ser lo que Dios quiere que seamos, cada uno de nosotros. Y si Dios quiere que seamos servidores en cualquiera de las áreas en donde nos ha llamado, debemos servirle. Y hermanos, el agua simple
el agua común y corriente, el Señor la transforma, le da una nueva naturaleza y ahora es un vino nuevo. Y cuando llevan el vino al encargado de la fiesta, de la reunión, él se da cuenta que es un vino de excelencia y le dice al esposo, no sabían más que sus discípulos y los hombres que llenaron las tinajas que Cristo había hecho el milagro. El maestresala ni el novio sabían, pero le reconoce, tú trajiste, hiciste para el último el mejor vino, la excelencia. Casi siempre el Señor Jesús deja al último la excelencia cuando nosotros le servimos. Quisiera, hermanos, que cada uno de nosotros también nos sintiéramos identificados con esas personas que piden al Señor Jesús como María, que no son suficientes en sí mismos, sino que requieren de la acción de Cristo, o como aquellos discípulos o como aquellos sirvientes que ayudan al Señor Jesús, no a que haga el milagro, sino que participan. El Señor les da la oportunidad de participar en el milagro, de convertir el agua en una naturaleza diferente. Y finalmente en ese pensamiento, hermanos, cada uno de nosotros pudiéramos identificarnos también como esa agua común y corriente, sencilla, simple y tal vez agua de la llave o del río, o a lo mejor agua estancada, agua sucia. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida, transforma esa agua sucia o esa agua simple en un líquido que le glorifique, en un líquido que le sirva, en un líquido que le obedezca, en un líquido que le glorifique por sobre todas las cosas en nuestra vida. El Señor transforma nuestras vidas de algo simple en algo que glorifique su nombre. Un segundo pensamiento es, hermanos, cuando Cristo, previo a su sacrificio, pide a sus discípulos que tengan fe. Palabras que el Señor habla con ellos. Prácticamente las últimas horas que está con ellos, están en el aposento alto con sus discípulos y les da instrucciones, les da enseñanzas, les da mandamientos, pero habla del Señor de situaciones difíciles que habrían de venir a su vida. Y pienso al Señor Jesús en sus palabras, no palabras sin sentido, sino palabras intensas, palabras con toda emoción, palabras que podían llegar al corazón de ellos. Y les está diciendo que enfrentarán situaciones adversas. Y hermanos, cuando viene una situación adversa, la vida de los cristianos es una tentación grande, es una tentación peligrosa que aprovecha el enemigo para decirnos, deja el camino del Señor, aléjate del camino del Señor, ya ves que ahí tienes problemas, ya ves que ahí tienes adversidades, regresa al pecado, regresa a la vida antigua. La adversidad, a veces, hermanos, el enemigo la utiliza para tratar de que regresemos del camino del Señor al camino del pecado. Y les dijo el Señor Jesús, tengan en cuenta que los expulsarán de las sinagogas, incluso los matarán, y lo harán, porque sirven a Dios, porque no me conocen a mí, ni conocen al Padre. Y en esa plática que tiene con sus discípulos, les habla acerca del Espíritu Santo, y les dice la importancia de que Él venga, la importancia de ser redarguidos, de ser consolados, de ser guía para nosotros, de ser intercesor de nosotros. Y les dice, es necesario que Él venga. En el momento que haya problemas, tristeza, dolor o desaliento, el Espíritu Santo estará con ustedes todos los días dentro de su vida. Y la tristeza, dijo el Señor Jesús, que tendrán que enfrentar, el Señor la transformará en una vida de gozo. El Señor pide que sus discípulos estén en oración constante y que reciban, hermanos, esa gran bendición de la oración, rogando al Padre
por las necesidades propias, pero intercediendo por los demás, por los hermanos, por las personas que no conocen al Señor. Cristo pide que oremos. Y hermanos, es de gran importancia para nosotros la oración, estar en oración constante con nuestro Dios. Hermanos, si la oración no sirviera de nada, ¿creen que el Señor les hubiera insistido tanto y tantas veces y en tantos versículos y en tantos capítulos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento insistir en que oráramos si no sirviera de nada? El Señor hubiera dicho, si quieren oren, si no, pues al cabo no sirve de nada. Si el Padre no contestara, si el Padre no escuchara nuestras oraciones, entonces el Señor Jesús no hubiera insistido. Entonces el Señor Jesús no hubiera puesto el ejemplo de orar y de arrodillarse y de derramar su espíritu ante el Padre pidiéndole que hiciera su voluntad. No hubiera tomado el pan y lo hubiera bendecido y lo hubiera ofrecido al Señor. No hubiese orado con sus discípulos en todos los momentos. No hubiera intercedido. Por eso el Señor en este pasaje, en las últimas instrucciones que les da a sus discípulos, les dice, oren, arrodíllense, acérquense al Padre, arrodillen su corazón ante el Padre. Hace tiempo, hermanos, ya hace muchos años, había una canción de un compositor, un cantante famoso, que decía en uno de sus estribillos, cuando de nada nos sirve rezar. Y yo pensaba desde ese tiempo, bueno, si se refiere exclusivamente a la acción de rezar, quizás tenga razón. Pero si se está refiriendo a orar, si se está refiriendo a la comunión con Dios, si se está refiriendo a la cercanía de nosotros y Dios con el Padre Celestial, entonces es una blasfemia, porque va en contra de la palabra de Dios que nos invita en todo momento a orar. Santiago dice, si estás afligido, haz oración. Busca al Padre a través de la oración. Por eso la importancia, hermanos, del Señor Jesús, al hablar de nosotros, al hablarnos a nosotros, que oremos diariamente. Todo esto, hermanos, del Espíritu Santo y la oración, el Señor conduce a sus discípulos a los últimos versículos, en donde les dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero previo a decirles eso, ya les está diciendo que el Espíritu Santo estará con ellos, estará con sus hijos, les consolará, les fortalecerá. Les está diciendo que tienen el medio para comunicarse con el Padre Celestial, que es a través de la oración. Y les dice, en el mundo tendrán aflicción, y la aflicción quiere decir que tendrán dolor. Hermanos, a veces viene el dolor a nuestra vida por nuestra desobediencia a Dios. A veces viene el dolor a nuestra vida por nuestras malas decisiones, por no depender en nuestras decisiones de la voluntad y de la palabra de Dios. A veces vienen las aflicciones a nuestra vida por deshonrar a nuestro Dios y a nuestros padres, por rebeldía, por pecado. Vienen las aflicciones a nuestra vida. Y a veces hasta nos enojamos con Dios y le decimos, ¿por qué me permites este dolor? ¿Por qué me permites que pase por esto? Cuando no es más que el resultado de nuestra desobediencia a Dios. Pero también vienen el dolor, las aflicciones, porque vivimos en un mundo caído, porque vivimos en un mundo de injusticia, de enfermedades, de accidentes, de todo lo que hay aquí, y que no estamos exentos de pasar por alguna situación de estas, o por varias. Pero también, hermanos, viene el sufrimiento a nuestra vida, muchas veces por servir a Cristo, por ser fieles a Él, por entregar nuestra vida y tener lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, los primeros discípulos y Pablo y muchos de ellos sufrieron persecución y fueron encarcelados y fueron azotados y fueron perseguidos. Y luego allí en Hebreos, donde menciona a todos los héroes de la fe y habla cómo por servir al Señor muchas veces fueron perseguidos, fueron aserrados, tuvieron que andar huyendo, tuvieron que vivir en cuevas, tuvieron que usar ropa de pieles de animales.
por la persecución que había contra ellos. Pero dice la Biblia, su nombre está escrito en el libro de la vida. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por el dolor, por la aflicción, por el sufrimiento, para poder pagar por nuestros pecados, para morir por nosotros y darnos la vida eterna. Por eso, hermanos, Cristo no engañó a sus discípulos, ni nos engaña a nosotros. Y dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero dijo a sus discípulos, la tribulación por la que van a pasar es como cuando azotan el trigo para sacar el grano puro. Y hermanos, no sé cómo sea ahora, pero antes el trigo lo cortaban, tenían manojos, lo ponían en un lugar y con una tabla le empezaban a pegar a las espigas para que saliera el grano, el trigo, y quitar la paja. Como aquí nosotros en México, hermanos, que en estos lugares, en esta tierra se siembra el frijol. ¿Cómo le hacen para sacar el frijol de la paja, o que le llaman los borregos, o los montones de plantas donde está el frijol ya que está seca? En algunos lugares donde tienen recursos económicos, los ponen en una trilladora y echan ahí todo, y ahí en la trilladora es una tolva, en donde tiene unas tiras metálicas que empiezan a golpear y a azotar todo el frijol contra sí mismos, y van aventando la paja para un lado y el frijol, el grano puro, sale por un lado. Tiene que ser golpeado de esa manera. Y yo he visto aquí en Durango, en otros lugares donde no hay tantos recursos, que ponen el montón de frijol y luego con una tabla o con un palo le empiezan a pegar, a golpear, hasta que sale el grano y quitan la paja. Y en una ocasión vi también, en un lugar aquí cerca, en un rancho, cómo pusieron una tira de plantas de frijol, y entonces hicieron pasar un burro por ella. Lo llevaban de un lado y luego lo pasaban para que volviera a pisotear todo el frijol, y luego otra vez, y luego otra vez, para que saliera el grano. Y pensaba yo, hermanos, ¿cuántas veces el Señor permitirá que un ser de esta naturaleza nos pisotee para que pueda salir de nosotros el grano puro que glorifique a Dios, el grano que dé fruto, el grano que produzca para bendición del Señor, el grano que sea quitado de la paja y de la escoria? ¿Y cuántas veces, a veces, hermanos, tenemos que ser afligidos para que salga lo bueno de nuestra vida, lo puro, lo que Dios quiere que tengamos? No obstante, hermanos, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, tengan fe, porque yo he vencido al mundo. Tengan fe, porque yo he vencido al mundo. Y cuando dice he vencido al mundo, hermanos, está diciendo, estoy sobre cualquier adversidad, estoy sobre cualquier depresión, estoy sobre cualquier desánimo, estoy sobre cualquier desaliento, estoy sobre cualquier ansiedad que tengan. Solamente tengan fe en mí, les dijo el Señor Jesús. Por eso, amados hermanos, cuando tengamos que ser pasados por una prueba como estas y ser golpeados, en vez de hundirnos en la depresión o en la ansiedad o en el desaliento, tengamos fe en el Señor, sabiendo que Él está sobre todas estas cosas que pueden atacar nuestra vida. Y el resultado es para que tengan paz, para que haya paz en su vida.
para que haya tranquilidad en su vida. Amados hermanos, esta segunda invitación en la palabra de Dios es precisamente a tener fe en nuestro Señor Jesucristo, para que Él entonces esté sobre todas las adversidades y haya paz en la vida de cada uno de nosotros. Y con un último pensamiento termino, hermanos. Cristo, después de su resurrección, el Señor Jesús, hermanos, mandó a sus discípulos que regresaran a Galilea y se fueron a su ciudad natal. Después de las primeras veces que el Señor Jesús apareció, 2 veces, 2 primeros días de la semana en Jerusalén, y sus discípulos se fueron y el Señor no estuvo ya en ese momento más con ellos. Seguramente con algunas otras personas o haciendo alguna otra labor que la Biblia no registra, pero que estoy seguro el Señor estuvo realizando. Después de varios días, Pedro y los demás discípulos, 7 de sus discípulos, que todos ellos eran pescadores, por cierto, estaban esperando que el Señor diera alguna indicación, y dijo Pedro: vamos a pescar. Están en Genesaret, en el mar de Genesaret o de Galilea. Y los demás dijeron: vamos. Y se fueron a pescar una noche. Y hay algunos predicadores que dicen: ¿por qué desobedecen a Cristo si el Señor les mandó que fueran a predicar? Pero también debemos reconocer que un poco más adelante es la venida del Espíritu Santo. Y entonces el Señor les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Galilea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sus discípulos van a pescar y pasan toda la noche echando las redes. No son barcos grandes, son lanchas pequeñas. Y las redes tampoco son redes inmensas, son redes que podían aventar con la mano, como las tarrayas que utilizamos aquí en México, que pueden aventar con la mano para sacar peces. Toda la noche y no saca ni un solo pez, un solo pescado. Y entonces viene el Señor Jesús muy de mañana y se para en la orilla del mar y les dice: hijitos, ¿tienen algo que comer? Veamos, observemos la expresión de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera les llama amigos o discípulos, les dice hijitos. Y hermanos, una de las acciones de nuestro Dios es precisamente que es el Padre Celestial. Y muchas comparaciones el Señor hizo con nosotros, como la vid y nosotros los pámpanos, o como el buen pastor, excelentes. Pero a mí siempre me ha llamado más la atención cuando el Señor nos habla como sus hijos, cuando el Señor nos trata como sus hijos, cuando el Señor nos da esa naturaleza de hijos suyos. Y hermanos, no les reconocen, era muy temprano, tal vez si en ese tiempo sería un poco antes de las 6 de la mañana. Aquí en Durango, antes de las 6 de la mañana ya empieza a clarear. No lo reconocieron, como María Magdalena, ¿recuerdan cuando resucitó al Señor Jesús? No le reconoció. Pero cuando está ahí, tal vez clareó un poco más. Entonces Juan se da cuenta que es el Señor Jesús y les dice: es el Maestro, es el Señor. Y Pedro entonces acostumbraban en ese tiempo para ir a pescar, solamente traer una camiseta y un pantalón corto, lo que nosotros llamamos un short. Y así pescaban en toda la noche. Entonces, cuando Pedro escuchó que era el Señor Jesús, dice la Biblia que se puso su túnica, se ciñó su túnica, se echó al mar y fue nadando a encontrar al Señor Jesús en donde estaba. Fue nadando hasta donde estaba el Señor Jesús para recibirle. Y cuando vienen todos los demás discípulos con la barca, el Señor les dice que echen la red hacia la derecha. Y sacan tal cantidad de peces grandes, 153, apunta precisamente la palabra de Dios.
Y no eran pececitos o pescaditos chiquitos. No sé qué clase de pez habría, mojarras o lobina o carpa, yo no sé. Pero sacan gran cantidad de peces que no podía la red ni el barco con esa cantidad. Prácticamente la traen arrastrando hasta la playa, hasta la orilla. Después de batallar toda la noche, el Señor les da una indicación y ellos atienden. Podemos estar batallando en nuestra vida en un lapso de una noche o un tiempo determinado. Pero si no hacemos lo que la palabra de Dios, entonces todos nuestros esfuerzos serán infructuosos, no habrá resultado. Pero cuando obedezcamos a la palabra de Dios y hagamos su voluntad, entonces la bendición vendrá en forma abundante. Entonces viene la bendición en forma abundante a la vida nuestra. Por eso es tan importante, amados hermanos, que atendamos en todas las ocasiones, en todas las circunstancias, en todas las etapas de nuestra vida, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra, para que pueda venir la bendición a la vida nuestra, o más bendiciones a la vida nuestra. Cuando el Señor Jesús recibe a todos sus discípulos en la playa y llegan ellos, el Señor está asando pescado y además tiene pan y les dice: vengan y coman, vengan, desayunen. Pasaron toda la noche pescando, estuvieron trabajando toda la noche. ¿Cuál era su necesidad primaria? El de alimentarse físicamente. Podríamos decir, bueno, a lo mejor era más importante lo que el Señor les iba a decir. Sí, seguramente que sí. Pero en ese momento la necesidad primaria de ellos era alimentarse. Y el Señor suple esa necesidad, compartiendo el alimento con ellos, comiendo con ellos ese pez, esos pescados y ese pan que el Señor Jesús llevaba. Y después habla con ellos. Y le pregunta a Pedro en 3 ocasiones: ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dice: tú sabes que te quiero, Señor. Y la última vez le dice: tú lo sabes todo. Y hermanos, Pedro no podía declarar con toda fidelidad, con toda certeza, y decirle: Señor, tú sabes que yo te soy fiel, porque antes le había negado a su maestro. Y el Señor Jesús, en vez de tomar su índice de fuego y decirle: Pedro, ¿cómo eres miedoso? ¿Cómo no sabías que yo tengo poder? ¿Cómo te fuiste a tener miedo ante una mujer? Le dice: te doy nueva oportunidad, Pedro. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. No te estoy recriminando, ni te estoy rechazando. Ni te estoy señalando tus errores. Estoy dándote nueva oportunidad de que seas fiel al Señor. Y entonces el Señor Jesús le dice: sígueme, Pedro. Y al decir esto, el Señor Jesús le está indicando: obedece, atiende a lo que yo te digo. Haz lo que te estoy pidiendo: apacentar mis ovejas, pastorear mi rebaño. Y hermanos, el Señor Jesús nos está diciendo eso mismo hoy. A cada uno de nosotros, en los ministerios, en las comisiones, en los dones que nos ha dado el Señor, te estoy abriendo nuevas oportunidades. Si cometiste un error en el pasado, o si fuiste infiel en el pasado, no te estoy recriminando nada. Te estoy dando nuevas oportunidades. Te estoy abriendo nuevamente la oportunidad para que me sirvas. Para que me sirvas a través del trabajo que haces con tus hermanos. El Señor le volvió a decir a Pedro: tú sígueme. Cuando Pedro le preguntó por Juan y le dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo el Señor Jesús: Él tiene su ministerio.
Pero tú, sígueme, haz lo que te estoy diciendo. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos un ministerio diferente. Así como Pedro tuvo un ministerio y como Juan tuvo un ministerio y los apóstoles todos tuvieron un ministerio diferente al que el Señor los llamó, así el Señor nos llama a nosotros ahora a realizar el ministerio, la obra que el Señor nos ha encomendado en los dones que el Señor nos ha dado, a predicar, a compartir el mensaje de salvación, a ser discípulos y a servir a la iglesia a través de los dones que el Señor Jesús nos ha dado. Tomemos, hermanos, hoy, termino con esto, la actitud de Pedro. Ciñamos nuestras túnicas, o tal vez, como lo decimos en México, fajémonos bien los pantalones y entonces sirvamos al Señor. El Señor nos está llamando a servirle. Tú, sígueme, nos está diciendo el Señor Jesús. Amados hermanos, si alguien de las personas que nos ven todavía no recibe a Cristo, no ha creído en Cristo, en ese Cristo de amor pero de poder, el Señor le está invitando a recibirlo, a creer en Él, a creer en Cristo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si alguien no ha recibido a Cristo, no ha creído, es el momento en que le diga ahí desde su corazón: yo quiero creer en ti, te recibo. Quédate en mi vida para siempre. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu discípulo. Y el Señor le recibe. Y la invitación, hermanos, a cada uno de nosotros, a todos nosotros, es a seguir al Señor Jesús, a servirle en lo que el Señor nos ha encomendado que le sirvamos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por la enseñanza que encontramos en ella. Te rogamos, Padre Celestial, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga el trabajo que tú quieres en la vida de cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.